Chicas, la clase de ciencias de esta semana corresponde a la primera unidad, describir las capas de la Tierra, importancia para la vida y medidas para protegerla. Pero el objetivo específico va a ser describir las características de la atmósfera, como la primera capa que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a definir atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra y ella se encuentra desde la superficie de esta, o sea, desde la superficie de la Tierra hasta el espacio. Entonces, la atmósfera es la primera capa de la Tierra que vamos a estudiar, es la capa gaseosa y está desde la superficie de la Tierra hasta el espacio más infinito. Esta capa gaseosa o la atmósfera está constituida por varios elementos químicos y esta es la composición. La mayor proporción de gases que se encuentran en la atmósfera es de nitrógeno. Se dice que aproximadamente un 78% de la atmósfera está conformada por nitrógeno y un 21% de oxígeno. Un 0,97% es vapor de agua y apenas un 0,03% dióxido de carbono. Entonces, una atmósfera en condiciones normales, una atmósfera sana, está constituida o está formada por estas proporciones de gases. Sin embargo, por ejemplo, cuando la atmósfera está alterada y va aumentando la cantidad de dióxido de carbono en ella, entonces comienzan los problemas de efecto invernadero que trae consecuencias graves a todo nuestro planeta. Esta capa de la Tierra llamada atmósfera se divide en 5 subcapas que dependiendo la altura ocurren algunos eventos que en otras no ocurren. Por ejemplo, tenemos la primera subcapa a la que se llama troposfera. Estos valores, cabe resaltar que estos valores o estas mediciones son aproximadas, ¿ok? Y que la troposfera es la primera subcapa y es la que está desde la superficie de la Tierra, es decir, tomamos eso como los 0 kilómetros, hasta 10 kilómetros de altura. Esta primera capa es la que nosotros vemos o la que observamos cuando miramos al cielo. Esta primera capa o troposfera se puede ver que la temperatura va disminuyendo con la altura. A medida que vamos ascendiendo, la temperatura va bajando. Eso lo podemos notar cuando vamos a subir alguna montaña, algún cerro. Mientras más alta, comenzamos a sentir más frío. En esta subcapa, entonces, la temperatura disminuye con la altura. En esta capa se encuentran el 80% de los gases presentes en nuestro planeta. Allí es donde se encuentran nubes, solo en esta capa hay nubes, se originan los vientos y hay lluvia, presencia de lluvia. Es decir, que están todas las condiciones para que se desarrolle la vida. Solo en esta capa están los seres vivos. Seguimos subiendo hacia la segunda capa, que sería la estratosfera. En esta subcapa se encuentra mayor cantidad de ozono, o es donde está la mayor cantidad de ozono, por lo cual en esta capa se filtra toda la radiación dañina. En esta capa entonces es donde se encuentra ese ozono que es tan importante para mantener el equilibrio de temperatura en nuestro planeta. En esta capa la temperatura, al contrario de la troposfera, va aumentando a medida que se va subiendo. Es decir, que la troposfera llega hasta los 0 grados centígrados y ya la estratosfera va subiendo la temperatura nuevamente hasta los 55 grados centígrados.
La tercera capa se llama mesósfera y está desde los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros de altura. En esta capa la temperatura va a disminuir nuevamente a medida que se va subiendo. Comienza esta capa con 55 grados centígrados y a medida que va subiendo va bajando hacia los menos 90 grados centígrados o grados Celsius. Se dice que esta de las 5 capas es la capa más fría de todas. La cuarta capa se llama termósfera. Y en esta capa va desde los 80 kilómetros hasta los 500 kilómetros de altura. En esta capa se observan o se perciben las temperaturas más altas de todas y van desde aproximadamente o pueden alcanzar aproximadamente los 1500 grados Celsius. Es aquí en esta capa, en esta cuarta capa, donde están todas las ondas de radio. Todas esas ondas de radio que van llevando y trayendo información a nuestro planeta se encuentran en esta cuarta subcapa de la atmósfera. Y ya la exósfera, que es la quinta capa, es la capa más grande, la que menos se sabe porque es aún más infinita y va a partir de los 500 kilómetros de altura hacia el infinito. Esta capa, obviamente la más externa, las temperaturas son extremadamente bajas, es decir, que no hay ningún tipo de evidencia de que pueda existir o es imposible que exista vida en forma natural. O sea, en ese espacio, si no están con un traje especial o en una nave especial, la vida como la conocemos nosotros, los seres humanos, seres vivos, plantas y animales, como nosotros los conocemos, es imposible que existan. Inclusive es imposible que existan a partir de la estratosfera. Como ya les expliqué, la vida se encuentra solamente en la troposfera. Para resumir un poco, entonces vamos a tener las 5 capas de la atmósfera y vamos a ver qué ocurre en cada una de esas capas. En la primera capa, que es la troposfera, podemos ver que existen montañas súper altas como el Monte Everest. Pueden existir los aviones, o sea, por allí es donde vuelan los aviones o comienzan digamos, a transportar esos aviones pequeños. Existen las nubes y fenómenos como la precipitación y están los gases contaminantes y pueden existir globos tripulados. Solamente pueden llegar los globos hasta la troposfera. Y seguimos subiendo a la estratosfera, tenemos entonces que pueden transportarse en ellos aviones supersónicos, que son aviones sumamente rápidos, que van a velocidad de la luz. Se encuentra la capa de ozono, por allí es donde pasan las estrellas fugaces. Ya hay globos meteorológicos, que son aquellos que miden las temperaturas de la Tierra, pueden observar fenómenos, digamos, ambientales o climatológicos. Existen también rayos cósmicos y hay nubes generadas por explosiones atómicas. Al ocurrir una explosión atómica, estos gases o estas nubes contaminantes llegan inclusive hacia la estratosfera. Ya en la tercera capa, la mesósfera, podemos encontrar ondas de radio y rayos cósmicos. En la termósfera, ahí pues pueden orbitar naves espaciales, también naves o satélites, existen o se ven allí las auroras polares y nubes luminiscentes. Y por último, en la exósfera podemos observar que existen también algunas auroras polares, obviamente con mayor energía o con mayores fuerzas. Entonces, ¿por dónde volarán los aviones comerciales donde normalmente nosotros volamos? Estos aviones comúnmente solamente llegan hasta la troposfera.
¿Por qué la atmósfera es importante? La atmósfera es súper importante para nuestro planeta porque favorece el calentamiento, es decir, que mantiene una temperatura indispensable o necesaria para que la vida pueda generarse en ella. Además que la atmósfera absorbe la radiación por medio de la capa de ozono. Y si esto no existiera, si no existiera la capa de ozono y no se absorbiera la radiación, los días podrían llegar hasta los 100 grados Celsius y las noches hasta los menos 200 grados Celsius. Por lo tanto, la vida no pudiera existir en nuestro planeta. Por otro lado, gracias a la existencia de la capa de ozono, como ya les dije, absorbe rayos ultravioleta, rayos X, radiación gamma que vienen del sol, lo que hace que no se den tantos daños para los seres vivos o que no sea tan dañina para los seres vivos. Y obviamente se tiene oxígeno que favorece o que gracias a ello se da el proceso de respiración y se elimina también y se produce dióxido de carbono que es necesario para la fotosíntesis y que las plantas de esta manera puedan existir. ¿Cómo alteramos la atmósfera? Con la presencia de las industrias y de la contaminación que ellas pueden generar, entonces se producen las lluvias ácidas, ya que todos esos gases contaminantes suben a la atmósfera, se quedan allí contaminando el vapor de agua que forman las nubes y cuando estas nubes se precipitan formando lluvias, esa lluvia viene contaminada, viene ya con todos esos gases contaminantes que se generaron en las industrias. Gracias también entonces a la contaminación y al exceso de uso de todos nuestros electrodomésticos, nuestro planeta gana temperatura y se produce más dióxido de carbono que se queda atrapado en la atmósfera, generando que estas temperaturas normales sigan subiendo. Y obviamente también hemos ido, gracias a la contaminación, debilitando la capa de ozono. Fíjense en estos dibujos, la parte azul es el desgaste de la capa de ozono. Fíjense la comparación desde que se hizo el seguimiento de la capa de ozono, desde el 1979 hasta el 2015, todo lo desgastada que está la capa, lo que hace que entren mayor cantidad de rayos gamma, rayos ultravioleta y rayos X, que obviamente trae consecuencias negativas a toda la vida terrestre. ¿Cómo podemos cuidar la atmósfera? Controlando las quemas, disminuyendo el uso de vehículos, podemos utilizar vehículos que no contaminen, por ejemplo, bicicletas o utilizar más el transporte público porque de esta manera hay menos autos circulando. Prohibición de uso de leñas, con eso además de no generar tantos gases contaminantes, también estamos preservando los árboles que nos dan mayor cantidad de oxígeno y que filtran el ambiente del dióxido de carbono. Además de la regulación de actividades industriales, haciendo que las industrias se hagan cada vez más ecológicas y generen menos impacto a nuestra tierra y a nuestra atmósfera.